Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Equipos por Dentro y vamos a develar los misterios de Blues Junior, Fender Blues Junior 3, ¿sí? El antecesor, contra Fender Blues Junior 4, equipo que salió hace relativamente poco tiempo y que presenta esta nueva lavada de cara, ¿sí? Un panel negro con perillas color crema, clásico de el mismo, digamos, Blues Junior 3 edición limitada. Y acá tenemos un Blues Junior 3 estándar, ¿sí? Que viene con el parlante de fábrica stock Fender, que ahora vamos a ver. Y en contrapartida, el Blues Junior 4 ya viene de fábrica con un Celestion A-Type que se comporta bastante bien. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. Este de acá, aún nuevo lo modifiqué, le hice unos cuantos cambios. Por ende, antes de esos cambios, saqué unas cuantas fotos en el interior como para mostrarles esos cambios y esas diferencias con respecto al Blues Junior 3, que no son tantas, pero son interesantes, son puntuales e importantes. Vamos para ahí y vamos para adentro de ambos equipos. Bueno, en el caso del Blues Junior 3 mexicano, el color de la placa principal es de color crema, y la diferencia con el viejo americano Blues Junior 3 o versiones anteriores, que presentaba una placa verde. Más adelante vamos a ver las diferencias entre esas dos placas a la hora práctica del asunto, y más que para ustedes músicos, para nosotros los técnicos, o bueno, nosotros los técnicos músicos. En primera instancia, como ven, los componentes son los mismos, están ubicados en los mismos sitios, la calidad de los componentes no varían, y en sí la placa, bueno, es la misma, salvo por la diferencia de color. La toma a tierra al chasis en el mismo lugar, todo está en el mismo lugar, sinceramente, y por eso cuando hicimos la reseña en Todo Música, usamos un equipo, no vimos grandes diferencias porque tampoco es que nos metimos muy adentro. Ahora vamos a meternos más adentro y vamos a entender algunas cosas interesantes entre estas dos versiones distintas de Fender, que a priori parece que son muy parecidas, pero en realidad hay algunas diferencias pequeñas que hacen la gran cosa en el sonido final, sobre todo del equipo, y también a la hora de la fiabilidad del mismo. En una foto que pasó recién, ustedes vieron un artefacto que es un preset en realidad, y es el control de vías que yo le puse al equipo, que de fábrica no lo tiene. Esa es una de las características más que se pueden resaltar más de las diferencias entre estos dos equipos, entre estas dos versiones: el cambio de vías de fábrica. Ahora vamos a detenernos en ese ítem que ciertamente es bastante importante, el control de vías y cómo viene seteado ese equipo de fábrica. Como ven, la calidad de los componentes de la fuente siguen siendo la misma, o sea, en realidad estos capacitores en su versión más moderna siguen manteniendo el capacitor principal de la fuente, 47 microfaradios, un capacitor que en general se puede llevar a 100 con muy lindos resultados. Y después, bueno, los otros 3 de 22 clásicos del Fender Blues Junior, y que conforman la fuente de un equipo valvular bastante estándar como es este equipo. Como ven, la placa del Blues Junior 4 es de ese color verde, y bueno, también pueden ver por ahí las tomas de speakers, de parlante, y la del full switch, que también es muy similar. Hablemos un poquito de la placa, de las dos placas, la diferencia entre la placa de la México, digamos Blues Junior 3 contra la del Blues Junior 4. Es más resistente, es bastante más resistente la placa nueva del Blues Junior 4, no solamente para los técnicos a la hora de soldar componentes y hacerlo, digamos, de forma segura y sin levantar pistas con un poco de calor. Hay que estar muy prácticos para hacerlo rápido y no levantar esas pistas. La placa del Blues Junior 4 soporta bastante más calor, por ende, en el tema de lo que sería el cambio de válvulas, ya que los zócalos hacen fuerza directamente sobre el impreso, directamente hacen fuerza ahí. Cuando nosotros movemos la válvula para quitarla, estamos haciendo fuerza sobre las soldaduras del impreso. En general, el impreso, cuando viene mejor, ¿sí? Viene más fuerte, y se nota en este caso. No es un tema de color o no color, simplemente realmente es porque trabajé en ellos. Mejora mucho, también se nota un poco más de estaño en las terminaciones,
sino hay que estar rectificando soldaduras para hacer un equipo justamente más fiable, y es fundamental que por vibración o porque cambiamos alguna válvula, pusimos otra, y bueno, no tuvimos, digamos, los cuidados necesarios. A veces inclusive con los cuidados necesarios pasa también el hecho de que esas soldaduras se quiebren, pueden provocar un daño bastante grande en el equipo, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de las válvulas de salida. Entonces el hecho de que la placa nueva del Blue Junior 4 sea más resistente al calor, ¿sí? y se note que es más fuerte en general, es una buena cosa. Pasando los potenciómetros, como ven en las fotos, esos potenciómetros siguen siendo los mismos de la versión anterior. La verdad es que no estoy muy contento o muy de acuerdo con esos potes, no me gustan, los detesto, los cambiaría. Pero hay un tema con esos potenciómetros, y es que las patas, primero hay varias cosas. Las patas de los potenciómetros son más cerradas de lo normal, o sea que un potenciómetro estándar no cabría ahí, no entraría. El eje del potenciómetro es liso, o sea, no lleva tuerca, ¿sí? No lleva tuerca contra el chasis. El potenciómetro, la fuerza la hace completa el eje contra el propio potenciómetro. Si bien tiene unos bujes separadores que después con la perilla, tiene que estar bien apretada la perilla, hacen que la fuerza se reparta un poquito más sobre el chasis del equipo. En conclusión, y en eso en particular, lo importante es que mantengan bien apretadas las perillas de sus equipos y que vean que el movimiento tiene por lo menos un poquitito de resistencia y que la perilla no está floja, obviamente. Eso por un lado el tema de los potenciómetros. Ya les mencioné el tema de la placa, les mencioné el tema de que los componentes son los mismos. Podemos ver también que el clásico condensador, el C9, ¿sí? Que se usó durante mucho tiempo en las versiones anteriores, de la 3 para atrás, desapareció del nuevo impreso, desapareció digamos, directamente del esquemático. Básicamente ese capacitor lo que hacía era estar entre la etapa de preamplificación y la etapa de salida. Era un capacitor a tierra que restaba un poco de agudos y de soplido en alta frecuencia, ¿sí? Una frecuencia realmente bastante alta. En el Blue Junior 3 dejaron la opción disponible para que si se le quiere se le puede poner o no. En el Blue Junior 4 la opción no está disponible, pero mirando obviamente el diagrama eléctrico se puede colocar sin ningún problema. Es un filtro que va entre la salida del previo y la entrada de máster, ¿sí? Antes de la inversora de fase. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema del BIAS. Este es un tema medular interesante que cambiaron en la versión 4 y que pasa un poco desapercibido, pero no es menos importante. En este canal hemos hablado muchísimo sobre el tema BIAS, ¿sí? Ajuste de BIAS y lo que significa el BIAS en un equipo, ¿sí? En un equipo valvular. Básicamente tiene que ver con dejar el equipo, pasado al español, fritando las válvulas muy al límite de su operación, digamos, de forma sana, que hablamos de un 70%, hablamos mucho del BIAS. No lo voy a hacer largo ahora, voy a dejar en las tarjetas el video hablando sobre eso. En algunos equipos Fender el BIAS viene de hecho bastante frío, ¿sí? Viene bastante por debajo de lo que debería. Esto hace circular una corriente menor a través de la válvula de salida y por tanto, si esto multiplicamos por el voltaje de placa, tenemos la potencia, ¿sí? El equipo va a estar un poquito por debajo de la potencia con un BIAS frío, un poquito por encima con el BIAS más caliente. Pero en realidad es algo que percibimos como más potente. A los efectos del oído nos va a sonar más saturado. Si nosotros bajamos el BIAS nos va a sonar un poquito más claro el equipo, más abierto. La magia está en setear el BIAS en un lugar exacto donde ni restemos mucho sonido y lo dejemos justamente con un BIAS helado, como puede ser un Mesa Boogie, que está muy bien, pero es un equipo que modela mucho el sonido en el previo y no tanto en la salida. Y bueno, un equipo con el BIAS muy caliente como venía, el Fender Blues Junior y el Pro Junior de fábrica, ¿sí? O sea, de fábrica eran equipos que venían con el BIAS muy caliente, muy pasado, varios miliamperes pasado por encima de ese 70% que se debe, ajustar el equipo y dentro de todo no pasarlo si es posible. Yendo al punto, en estos dos equipos que parecen ser idénticos, y lo son realmente, o sea, si vemos el esquemático es lo mismo, es prácticamente lo mismo, y todo está en el mismo lugar, en fin, es una réplica, pero fueron muy inteligentes los de Fender en el sentido de
bajar un poco el bias. Eso que les mostré hoy, que era un preset en el Blue Junior 3, para bajar el bias, para ajustarlo mediante, obviamente, el instrumental que ya vimos en las tarjetas que uso. Mediante eso, osciloscopio y demás, podemos ajustar un bias para que quede un sonido un poco más abierto el equipo y más limpio. O sea, que tenga la posibilidad de hacer clean el equipo y que si lo queremos reventar, tenemos la posibilidad. Puede ser un equipo de 15 watts y del volumen de 6 para adelante ya está saturando la salida, ¿sí? Lo que es el volumen de salida del equipo. Después tenemos, obviamente, la saturación del previo, que son dos cosas por separado y bastante diferentes. Entonces, la diferencia bastante grande entre el Blue Junior 3 y el 4 es una diferencia de vías de ajuste, en el cual el Blue Junior 4 viene con el bias un poquito más abajo, más en donde debería trabajar, si bien lo podemos bajar un poquito más todavía. De esta forma realmente limpiamos el equipo mucho, ¿sí? El sonido queda bastante más abierto, y si acompañamos, si el equipo, vamos a ver el parlante, el equipo lo acompañamos de un cambio de parlante por un Celestion, una Type, que no es de los parlantes de gama más alta de Celestion o más reconocidos, como pueden ser el B30, Greenback 65, Heritage, etc. El parlante realmente funciona mejor que el parlante stock del Fender Blue Junior 3 del modelo estándar. El modelo edición especial venía con un Jensen C2N, Jensen italiano, que estaba bastante bueno. Un parlante que tiene una claridad arriba bastante grande, más grande que la del parlante de fábrica stock del Blue Junior 3. Hablemos del tránfugo de salida. El tránfugo de salida sigue siendo lo mismo que era. Pienso que es uno de los cuellos de botella más grandes del equipo. De hecho, en este Blue Junior 4 que les comenté al comienzo, que lo modificamos, una de las modificaciones más importantes que hicimos, aparte de algunas cuestiones en la fuente, fue justamente ponerle un tránfugo de salida de alta gama. ¿Sí? Pueden elegir un montón de transformadores de salida muy buenos. Hayward, Smithers, Mercury. Y bueno, en Argentina, si están por ahí, también tienen gente que bobina muy bien, como la gente de Signbeat, que calculo que siguen bobinando. Es uno de los cuellos de botella más grandes de este equipo y también del Pro Junior, sin lugar a dudas. No está bueno ese tránfugo de salida y lo he cambiado por más de un tipo diferente de transformador de salida y siempre los resultados fueron superiores, fueron muy grandes, y las diferencias, inclusive sin tocar lo otro, es decir, solamente con ese cambio las diferencias son grandes. O sea que es algo que les aconsejo si quieren invertir en el equipo y si se lo quieren quedar, ya que es un muy lindo equipo y es una linda potencia también para transportar y para grabar. Entonces bueno, con un cambio de parlante, en este caso bueno, el Blue Junior 4 ya viene con un Celestion A-Type, pero con un cambio de parlante en la versión anterior y un ajuste de vías, más un tránfugo de salida superior al que viene de fábrica, su equipo Blue Junior 3, en este caso que estoy hablando, va a quedar o puede quedar muy interesante realmente en lo que refiere a la calidad de sonido, ¿sí? Un equipo de más alta gama. Bueno, algunas cositas que nos quedan pendientes, muy pocas ya. Tenemos que hablar de lo que es el reverb. El reverb lo mejoraron con respecto al Blue Junior 3. Básicamente lo que hicieron fue atenuar un poco la señal. Recordemos que en el Blue Junior 3 tenemos un reverb bastante espacial, algo que se puede también controlar relativamente fácilmente con una modificación. Y en el Blue Junior 4 lo arreglaron esto. Ya es un reverb un poco más controlado. No importa tanto dónde ponemos la perilla, en el 2 y en el 3, con un reverb digamos muy agradable al oído. No es algo muy espacial, es lo que pasaba con la versión anterior. En cuanto a válvulas, el Blue Junior 4 sigue trayendo las válvulas que traía el Blue Junior 3, esas Group Tubes Premium, unas válvulas que están muy bien y que repiten básicamente en ambos modelos. En conclusión, el Blue Junior 4 está mejor que el 3, básicamente porque está mejor logrado los problemitas pequeños que tenía en la versión anterior, ajuste de vías, mejora del tema del reverb, mejora también un poco en lo que es la parte de control de tono, mejora la relación de ganancia al comienzo del equipo,
Si bien tiene la misma válvula de entrada, una 12X7, y puede ser cambiada por una 12AT7 que anda muy bien también. Y bueno, trae un parlante Celestion que nos garantiza un sonido superior al que viene de fábrica en el Blue Junior 3. Es un sonido más abierto, más interesante. Algo que siempre también podemos cambiar, ¿no? O sea, volvemos para atrás. El Blue Junior 3 es un equipo que podemos modear muy bien y que sin problemas puede quedar similar a este equipo, inclusive superior. Ambos equipos igual tienen cosas por mejorar, como vimos, ¿no? O sea, el Blue Junior 4 comparte, por ejemplo, el mismo transfo de salida y algunas cositas más. En cuanto a la placa, tiene mejor calidad la versión 4 que la versión 3, soporta más temperatura la placa, en fin, cosas que ya hablamos. Así que bueno, si tengo que quedarme con uno de fábrica, y me quedo con el 4, sin lugar a dudas, y a partir de ahí le cambio alguna cosa más y tengo una plataforma muy interesante para trabajar. Y bueno, si consigo un 3 usado, listo, le hago los cambios necesarios, ajuste de vías, una bajadita pequeña del vías que viene muy caliente, un ajuste en la ganancia del reverb, un ajuste en lo que es la ganancia de entrada para que no sature tan rápido, cambio de parlante, cambio de trafo de salida, en fin, son unas cuantas cosas, pero lo cierto es que queda muy bien. Espero que no los haya aburrido mucho con detalles técnicos, pero es un video que quería hacer ya que conozco a fondo este equipo y me gustaba compartir estos datos con ustedes. Espero que les haya gustado, gente. Nos vemos en el próximo encuentro de Equipos por Dentro. Gracias. Chao.